Y porque tú eres digno, Señor, te damos alabanza, Jesús. Digno es el Cordero. Bueno, gracias y paz. Estamos aquí meditando su palabra. Ya tuvimos el culto de adoración, de oración. Y ahora vamos a escuchar su palabra. Vamos a escucharla, meditar entre hermanos sobre esto que estamos estudiando, que es Juan. Primera de Juan. Estamos en la primera de Juan. Ahora estamos en el capítulo 2, versículo 18. Recordamos que estamos aquí en Cosquín, Córdoba, Argentina. Carolina, Omar y Tomás de República Dominicana. ¿Eh? Me está acompañando, así que vamos a meditar y él nos va a guiar. ¿Eh? Amén. 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 Gracias, hermanos. Así es, seguimos con nuestro estudio, nuestra meditación de la primera carta de Juan, que ya habíamos hecho un resumen desde el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el versículo 17. Y ahora vamos a entrar al versículo 18. El título que pone la Reina Valera aquí es El Anticristo. Vamos a ver qué podemos ir meditando de estos pasajes. Voy a estar leyendo el versículo 18. Dice la palabra. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. 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 Bien, vamos a ver las frases que hay aquí. La primera frase es, hijitos, ya es el último tiempo. Vamos a dejarla hasta ahí. A ver, hermanos, Omar, ¿qué has encontrado de esa frase? Bueno, acá seguimos viendo cómo Juan nos trata fraternalmente a los hijos de Dios y él también como persona mayor. Entonces vemos que él nos dice que es la última hora. Yo tengo la última hora, ahí dice el último tiempo. Sí. Yo tengo la última hora. Tiempo. Y eso me lleva a 1 Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7 nos dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Acá se me énfasis en hacer no solo la oración, porque el fin de todas las cosas se acerca, dice, de todas las cosas. Hay cosas que la gente no sabe, que este mundo se va a terminar y Dios va a hacer otro cielo nuevo y tierra nueva. También me lleva a 1 Timoteo 4:1. O sea que le dice Pedro, que ya estamos en el último tiempo, en la última hora. Ahora Pablo, 1 Timoteo 4:1, que no habla de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ve? Acá también Pablo, de los últimos tiempos, algunos van a abandonar la fe y van a prestar atención a otras cosas, a espíritus engañadores, o sea, doctrinas también. Y después también Pablo nos dice en Romanos 13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y el 12 dice, la noche está muy avanzada, el día se acerca. Hay un deseo, un anhelo, bueno, que se acerca el Señor y que tenemos que dejar, dice, las cosas malas, dice los versículos restantes, ¿no? Siempre hay un énfasis, ¿no? Y que el tiempo ya es corto. Incluso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ya se ha acercado. O sea que ya cuando vino Jesús, ya hace mucho, pero siempre es la venida está presente, siempre, siempre. Entonces, acá eso es lo que tengo yo de este trozo, la última hora. Bien. Muy bien, excelente. Bueno, ahora voy a decir lo que yo encontré.
Bueno, eso mismo que le vuelvo a decir, hijitos, como ya lo dijo en el versículo 1 del capítulo 2, que le dijo hijitos míos, también se lo dijo en el versículo 12 y 13, que os escribo vuestros hijitos. Entonces, sigue usando esa palabra, porque también lo consideraba como hijos a los que llega esta carta. Y vemos que después dice, ya es el último tiempo. Entonces, el último tiempo, vamos a saber que empezó con Jesucristo, como dijo Mara hoy. Desde que Jesucristo vino, ya empezó el último tiempo. Para eso voy a estar leyendo Hebreos 1, del 1 al 2. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, cuando el Hijo empezó a hablar, cuando ya el Hijo estaba aquí en la tierra, empezaron los postreros días. Ya. Aunque han pasado muchos años desde Jesucristo hasta nosotros, todavía estamos en los postreros días. Desde que Jesucristo habló, son los postreros días. Entonces, por eso, como dice, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo, ya Jesucristo vino. El Antiguo Testamento está esperando con mucha ansia que llegara el Mesías. Y ya Jesucristo vino y ya estamos en los últimos tiempos. Es el último tiempo ya. Entonces, a eso se refiere esa frase de último tiempo. Entonces, a ver, Carolina, ¿qué has encontrado sobre esa frase? Bueno, ya ustedes dijeron todo, ¿y qué digo voy a decir yo? Bueno, bueno, yo había puesto, bueno, lo mismo, bueno. Ya es el último tiempo, bueno, o última hora, como él tiene, también se le dice así, último tiempo, última hora. También se le llama postreros tiempos, como decía también. Y bueno, yo puse acá Hechos 2:17, que ustedes no lo dijeron. Si puede buscar, Tomás, y vos podés buscar 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20. Sí. Ah, bueno. Hechos 2:17. Sí. Voy a coger el 16 para ver el contexto, que dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Amén. En los postreros tiempos, ¿y cuándo fue que pasó eso? ¿Cómo es? Exacto. Ahí, en el Pentecostés, ahí es como que se cumplió esa profecía, ¿no? Bien, lee el otro, así no me olvido. 1:20. Sí. 1:20, ¿no? Porque él, o sea, Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. ¿Ves? Amén. Sí, Jesús se manifestó en estos últimos tiempos. Entonces, cuando hablamos de últimos tiempos, no se refiere a esta época como nosotros normalmente decimos, ¿no? Ya estamos en el final. Sí estamos como en el final de los últimos tiempos, digamos, ¿no? Sí, de lo último de lo último, por así decirlo. Sí. Pero en sí, la Biblia cuando dice últimos tiempos, mucho interpreta mal esto, dice, no, eso es la parte final. No, ya a partir de que vino Jesús, como dijo nuestro hermano, es entre la primera venida de Cristo, se puede decir, y la segunda venida de Cristo. Sería el último tiempo. Que nosotros decimos, bueno, que ya estamos como ya al final casi ya. Que no tampoco decimos un tiempo, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que ya estamos casi llegando al final de todo, ¿cierto? Entonces, eso no me voy a decir porque después ya lo han dicho todo. Amén, amén. Ha quedado claro lo que es el último tiempo. En el tiempo de Juan, el tiempo de Jesucristo, y nuestro tiempo es el último tiempo. Sigamos con la otra frase que dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hasta ahí lo voy a dejar. Voy a empezar con lo que yo busqué. Puse aquí, solo Juan en sus cartas menciona a este ser con ese nombre, el anticristo, solo Juan en su carta. En la Biblia no sale ese nombre, nada más aquí, que significa un antagonista de Cristo. Es un antagonista, uno como que se cree Cristo, pero está en contra. Entonces, ese personaje se cree que es Jesucristo. ¿Pasó algo, hermanos? No. Ok. Entonces dice aquí, puse aquí, el anticristo se le conoce con otros nombres en la Biblia. Se le conoce como el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, la abominación desoladora, entre otros.
así se le conoce. Entonces voy a leer un pasaje, uno de los pasajes donde habla de él, muy famoso, que es 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí están dos de los nombres que se le da a ese personaje. Hombre de pecado, que sabemos que todos los hombres pecan, pueden llegar a pecar, pero a ese se le dice el hombre de pecado, como el hombre, el personaje. El hijo de perdición, que también a Judas se le llamó hijo de perdición en los evangelios. Pero el nuevo hijo de perdición va a ser este hombre, que está ya condenado, porque viene directo de Satanás. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que esa es la abominación desoladora que Daniel habló, que se va a sentar alguien creyéndose Dios en el templo de Dios. Por lo cual, este personaje anticristo va a querer adoración, porque él se cree que es Jesucristo, por eso va a querer que lo adoren también, y va a querer reinar en la tierra, y se le dejará reinar un tiempo. Pero bueno, esto no es un estudio del anticristo, que sería muy extenso, por lo cual lo voy a dejar hasta ahí, y voy a dejar a ver si mis hermanos tienen otra cosa. Adelante, Carolina. Bueno, sí, la palabra anticristo dice tiene un significado más amplio. A veces le dicen falso Cristo. La preposición anti significa no solo en contra, sino en lugar, o sea, en contra y en lugar de Cristo, ¿cierto? Las dos cosas. Se le llama anticristo a los que están en contra de Cristo y hay también a los que te ponen en lugar. Por ejemplo, hay muchos que vienen y dicen, yo soy el Cristo, yo soy Jesús, yo soy, hay tantos que han salido por El enviado, ¿no? el Mesías. El enviado, yo soy ¿no? El Mesías. El Mesías. Entonces también esos lo llaman, es como es un anticristo. Entonces es en contra y en lugar. En lugar. Se coloca, bueno, había puesto también ese pasaje de Tesalonicenses, donde habla, no como anticristo, sino como hombre de pecado, pero se cree que es. Pero bueno, para decir algo más, dice, según vosotros oíste, el anticristo viene, o sea, nombra como que es uno, pero ahora vamos a ver que hay muchos anticristos, pero aparentemente hay uno que va a venir, final, se cree, ¿no? Pero no es, digamos, el único, ¿no? Pero va a ser el más importante ese, ¿no? Por así decirlo. Por eso dice, oíste que el anticristo viene, y después vamos a ver qué dice, ¿no? Que hay más anticristos, que ya han surgido anticristos. Bueno, no me voy a adelantar porque siempre me adelanto. Bueno, yo también tengo que vamos a leer Mateo 24:5, que nos habla. Jesús nos dice, ¿no? Mateo 24:5 dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Como decía Caro, algunos van a decir, yo soy el Cristo, y engañarán, guarda. Van a atraer, a seducir a muchos, no pocos, muchos. Y acá el 24 también, del capítulo 24 de Mateo, dice, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. Y miren, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que hay que estar atentos, porque van a poder ganar aún a los escogidos. Después tengo Primera de Juan, que también, bueno, estamos estudiando, pero figura ya en el 2, en el 2:22 tengo yo, Sí, más adelante, claro. que habla del anticristo. Tiene el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, guarda que eso es una característica. El 4:23 de Primera de Juan, no puede ser 4:23. Primera de Juan, Bueno, no sé, porque tengo 4:23, bueno, me puse cuando sí, tema. tema. Y tengo segunda de Juan, versículo 7. Porque pues muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. También Claro. el anticristo niega que Jesús vino en carne. Y algo para decir, que miren, cuando Juan dice esto, que estamos estudiando, dice, oíste que fue dicho,
dice Juan, ¿no? Oíste que fue que el anticristo, perdón, viene. Y pensemos que ya en ese año, en el primer siglo de la iglesia, ya se sabía que venía el anticristo. No, no, no. Acá no podemos decir, sí, era el César, era un emperador, el César que porque se había muerto, pero era un emperador romano, que los iba a perseguir, bla, bla, bla. Acá dice que no, que va a ser el anticristo, uno que se va, como dice acá, a poner en el lugar de Cristo, que va a traer doctrina de demonio, un engañador, o sea que va, no va a ser alguien, va a ser alguien creyente, entre comillas, va a ser alguien espiritual, un líder, ¿eh? Entonces ya en aquel tiempo ya se sabía los cristianos que iba a levantarse uno de este tipo, de esta característica. Y bueno, y para los que creen que dicen, no, pero si lo dijo hace 2000 años atrás, y todavía seguimos, todavía tenemos tiempo. No, no es así, no, no. Cuidado, cuidado, porque dice el Se Señor está acercando. que viene como ladrón en la noche. Ujú. Vos no sabés cuándo va a venir un ladrón a tu casa, yo no sé. ¿Vos sabés? Vos decís por la venida de Jesús. Sí, la venida de Bueno, Jesús, pero no importa, pero la gente cree que tiene tiempo todavía, y no, ya no hay tiempo. claro. Ya no hay tiempo, porque dice el Jesús que solo el Padre sabe la hora y el fin. O sea que hay que estar preparado. Sí, y el anticristo está muy ligado ahí porque dice que Jesús lo va a matar con el espíritu en su boca. Y de paso lo invitamos, que si Dios quiere el domingo que viene vamos a hablar sobre la segunda parte de la venida de Cristo. Bueno, entonces están relacionados, ¿cierto? El anticristo con la venida, ¿no? Bueno, dice que ellos quería hacer una cosita más, nomás, habían oído, dice, cuando dice, vosotros oíste, ¿por qué? Sí. Porque ya, como Omar nombró, que yo lo había notado al pasaje, Jesús ya había hablado de este tema, ¿eh? Por eso también es que ellos después lo enseñan, porque Jesús habló de este tema, ¿no? De los anticristos. En realidad Jesús no habla de un anticristo de una persona, si vamos a ser sinceros, ¿no? Él dice que vendrán muchos, ¿cierto? Diciéndose yo soy el Cristo, qué sé yo, pero no dice en sí de uno solo, ¿eh? Pero se ve que ya ellos sabían, porque dice el anticristo viene, porque dice el anticristo, no dice los anticristos nomás, el anticristo. Entonces se ve que después, bueno, a lo mejor sabemos que tengamos en cuenta también que toda la enseñanza de Jesús no está en los evangelios. O sea, hay muchas cosas que Jesús enseñó y que no están escritas, porque se imaginan 3 años de ministerio de Jesús, escribir todo eso, sino que lo que se escribió fue para que lo pudiéramos conocer, ¿cierto? Por eso hay muchas cosas que a lo mejor ellos, los apóstoles, escucharon, sabían más, digamos, y que no están escritos en los evangelios, ¿cierto? Entonces, de ahí puede ser también que venga, que ellos supieran más sobre este tema, ¿no? Bueno, te dejo, Tomás. No, y también recordar que Pablo enseñó del anticristo y la carta de Pablo son anteriores a la de Juan. Entonces, Claro. a causa de Pablo, que reveló lo del anticristo, ya tal vez Juan dijo, ustedes han oído que viene el anticristo, porque Claro. Pablo ya lo ha revelado. Claro, Que exactamente. puede ser por ahí también. Por ahí también, claro, sí. Bien. Entonces, vamos con la otra frase, que dice, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Lo quise unir las dos en este caso. A ver, Carolina, ¿qué has encontrado de esa frase? Esa última frase. Espera. Que hay muchos ahora, así ahora acá que me perdí. Muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Bueno, lo que recién decíamos, dice, así ahora han surgido muchos, muchos, o sea, que ya en este tiempo habían surgido muchos anticristos, o sea, gente que estaba en contra de Cristo, como dijo Mar, que después lo vamos a ver más adelante, pero no se puede, digamos, obviar, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que no creían que estaba encarnado, ahí estaba el gnosticismo. Recuerden que en Juan estaban los gnósticos, que no creían que Jesús vino así físicamente. Bueno, y todo eso es que se puede decir que eran gente anticristiana, anticristo, gente que salía de las congregaciones, ¿cierto? Y empezaba a crear otros grupos, ¿cierto? Anticristianos. Entonces, el anticristo, el anticristo, aparte de ser persona, es como, ¿cómo se puede decir? Es un pensamiento, se puede decir también. Una idea, una fuerza anticristiana también, ¿cierto? No es solamente, Sí. No, para agregar lo que ella decía, justo, era el pasaje que yo no encontré, Ah, que lo escribí mal, pero
dice el 4.3 de Primera Juan, que vamos a estudiar también, dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, y a otra versión dice que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Claro. Eso dice Juan en el siglo I. Un espíritu. Este es el espíritu del anticristo, aquel que no reconoce a Jesús. No lo reconoce, lo rechaza. Dice, no, pero Jesús no puede ser que haya venido físicamente. No, y es cierto, no físicamente. Claro. Y lo niegan, lo niegan, lo niegan. O sea, ese espíritu ya estaba en ese tiempo. Y bueno, y sabemos que se va a encarnar una persona que va a ser la personificación abierta del Claro. rechazo a Cristo. En sí, aunque se puede decir que se pueden nombrar ciertas personas en la historia que han salido enseñando todas estas cosas, y uno puede decir esos son anticristos. También hay un principio, como decíamos recién, una idea, un principio anticristiano. Ya el hecho de que una persona rechace a Cristo, no crea en Cristo, no crea que Él, ya de alguna forma está guiado por ese espíritu, ¿cierto? Del anticristo, ¿no? Porque por eso es que se puede decir que nuestra sociedad es anticristiana. Todas las personas que niegan a Jesús, que no creen en Jesús, que muchas veces piensan que no, que Jesús no fue real, que fue un espíritu, todo eso, ¿no? Entonces ya uno ve ese espíritu, ¿no? Anticristiano en la sociedad, ese principio. Entonces Juan no solamente se centra en las personas individuales, sino quiere dar a entender que hay un principio en este mundo, que es en contra de Cristo. El mundo está en contra de Cristo, la sociedad, todo está en contra, ¿cierto? Uno ve todo, por todos lados, vemos principios anticristianos. Bueno, eso nomás. Muy bien. Y Omar, pues, ¿tiene algo ahí que agregar de esa parte? Sí, yo de esta parte, muchos anticristos. Tengo Marcos 13:21. Mateo, Marcos. 13:21 y 22. Dice, entonces si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Esto dice Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, si es posible, a los escogidos, parecido al que dijiste antes. Claro. Y 1 Juan 4:1, también para... Claro. No, yo te diría otro, 4:3. El 4:3 dice, pero el 4:1 de 1 Juan dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. O sea que también no va a ser relacionado a esto de los muchos anticristos, que debemos probar los espíritus, o sea, escudriñar los que nos dicen, lo que dicen los falsos profetas, que también son falsos. Al ser falsos, acá lo equipara, porque son dos personas distintas, el falso profeta y los anticristos, pero el espíritu, digamos, que nos rige el mismo, ¿no? De engañar y distorsionar la verdad. Entonces nos dice que nosotros como cristianos debemos estar atentos y probar los espíritus. Todo a la luz de la palabra, pedirle al Señor que nos revele si esto es lo que nos está diciendo esta persona, estamos escuchando un mensaje. Mirá, Omar, escuchá tal predicador, escuchá esto, mirá. Hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Y si es falso, rechazarlo. Eso es lo que tengo yo de los muchos anticristos. Muy bien, excelente, han dicho todo ahí. Realmente en ese tiempo de Juan ya estaban los anticristos, como dijo Carolina, ya estaban las faltas doctrinas, ya estaban surgiendo nuevas sectas, estaban ya los judaizantes, los gnósticos, como dijo Carolina, y fueron surgiendo aún más. Voy a agregar aquí unos versículos en Judas 17. Judas 17. Saben que Judas solo tiene un solo capítulo. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces ahí Judas nos da unas pautas para saber quiénes son esos anticristos, posiblemente, que se burlan, que tienen malos deseos, que causan divisiones sexuales son, y que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces todo eso en los últimos tiempos se iba a manifestar y ya se está manifestando en el tiempo de Juan y también en nuestro tiempo actualmente. Los anticristos son los que revelan los que causan, división con sus herejías,
¿sí? Son la evidencia de que este es el último tiempo. ¿sí? También se le llama falsos cristos, como se dijo en Mateo 24, que ya lo leyó más, falsos cristos, que arrastran multitudes, porque quieren, como quieren dividir la iglesia. Te pueden enseñar y a veces la gente tiene comezón de oír cosas nuevas, oír cosas que le agrade a su oído, a su carne, y van en pos de esos falsos cristos y se hacen nuevas sectas. Testigos de Jehová se hicieron por esto, mormones, esas sectas fueron más o menos así, donde un anticristo se levantó y se llevó una parte de la iglesia y la dividió. Eso es lo que hacen los anticristos. Por lo cual conocemos que este es el último tiempo porque está pasando eso. Que desde Juan está pasando esto, hoy también está pasando, es que estamos en el último tiempo. Tenemos que prepararnos para la venida del anticristo verdadero, el principal, porque ya están los anticristos pequeños aquí con nosotros. Así que debemos prepararnos. Bien, vamos a pasar al versículo 19. Versículo 19. Lo voy a leer entero. Dice, salieron de nosotros, está hablando de los anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bien, voy a leer lo que tengo aquí y después le voy a dar oportunidad a los hermanos. Vamos a coger el versículo total, porque como lo que está repitiendo las palabras, Sí. lo está repitiendo mucho. Entonces vemos que primero está hablando de los anticristos. Se hace una distinción. Dice, salieron de las iglesias, salieron de nosotros, pero nunca fueron cristianos verdaderamente. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Entonces, Juan lo está tomando como que nunca fueron. Entonces, como ya dijimos, su principal función es dividir con herejías. Entonces, no todos son de nosotros, porque ellos cuando llegaron a la iglesia quizás creyeron en Cristo, sí, Cristo, pero no realmente se convirtieron de sus pecados, sino que, fue una emoción que le dio, o déjame meterme a esta iglesia porque me tratan bien, me dieron comida un día, o porque a la gente muy bonita ahí me saludan, déjame meterme ahí, pero no que realmente quiso arrepentirse de sus pecados, los metió ahí y poco a poco fue viendo que podría ser una doctrina diferente y empezó a dividir la iglesia. Así que son los anticristos. Pero no fue que fueron cristianos realmente. Pero nuestros hermanos van a ver eso con más detalle ahora. Puse aquí la parábola de la cizaña, que la voy a leer un poco, para explicar eso de los anticristos, que la veo como relacionada, que está en Mateo 13. Mateo 13, 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarle manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bien, esta parábola después Jesús le explica, y una parte que quiero resaltar es el versículo 38, que dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, la cizaña puede estar con el trigo en la misma iglesia. Por eso es que Juan dice, salieron de nosotros, porque es cizaña que está ahí, igualita al trigo cizaña, salieron de nosotros, pero eran hijos del malo, del diablo, son hijos del malo. Entonces, por eso es que en las iglesias no podemos creer que todos son cristianos, que todo es amor, que todos son de Dios, porque puede haber cizaña ahí, sembrada por el enemigo, que está ahí, se va a manifestar tal vez en un momento, tal vez no se manifieste de una vez, tuve tal vez 2 años, 3 años, y después se manifiesta que sí, que son hijos del malo. Por eso entonces, en el tiempo de la siega, tiempo final, que se va a saber realmente quién es el trigo y quién es la cizaña, porque Dios los ha dejado crecer juntos ahí, no ha mandado juicio a las iglesias. Así que muy importante es saber que las iglesias puede haber cizaña, puede haber anticristos. Así que hasta aquí lo voy a dejar, hermanos. Adelante con la parte de ustedes, Carolina. Bueno, sí, justamente muchos de los que empiezan sectas y todas estas cosas son gente que han estado en iglesias cristianas y que salen, ¿cierto? Y arman otra secta, un grupo, ¿no? Son gente que ha estado y salen, salen dentro de la iglesia, ¿no? Y hacen causan una división, hacen otra secta, vamos a decir, ¿no? Porque son sectas, en realidad, otros grupos.
y son de ahí mismo, ¿no? Y sí, eso también, a veces la gente confunde, que creen que porque una persona está en una iglesia, por así decir, sabemos que la iglesia somos nosotros, pero que asiste a una congregación, ¿no? Y cree que porque está ahí ya es cristiano y que tiene, ¿no? Y no es así, ¿cierto? No es así. Y eso es un error de la gente. Yo siempre le digo a mi mamá, el hecho de que una persona diga que va o que diga que es cristiano no quiere decir que lo sea realmente, ¿no? Hay mucha gente así, que dice ser cristiana, ¿no? Dice, pero de ahí a que sea realmente, a veces hasta engañan a las propias iglesias con ese tema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy ahora a leer, esto es de un pastor que lo encontré, no es mío, no me quiero estar apropiando, pero nos gustó mucho con Tomás este artículo, es tiene una parte más, pero solamente nos vamos a concentrar en la diferencia entre apóstata y anticristo. ¿Por qué es esto? Porque este pasaje que nuestro hermano estuvo y que estamos leyendo, que estuvo leyendo, lo toma mucho para decir, para decir, nunca fue cristiano. O sea, que esta persona que sale, es como que salió porque no era nosotros, porque si hubiese sido, hubiese permanecido, entonces los cristianos permanecen, los cristianos no pueden, ¿no? No se pierde la salvación, no se pueden alejar, no pueden apostatar, muchos creen, ¿no? Y que los apóstatas dicen que son la gente que ha estado en la iglesia, pero que nunca se han convertido y que todo eso. Eso es lo que se dice, ¿no? Lo que se enseña. Entonces vamos a ver que la Biblia, lo que enseña la Biblia acerca de esto, porque no podemos agarrar un pasaje y de ese pasaje hacer una doctrina. Así que bueno, antes de seguir, vamos a cortar porque ahí veo que nos queda muy poquito. Así que salimos. Vamos a ver entonces la diferencia entre apóstata y anticristo. No voy a volver a decir todo lo mismo. Bien, abandonan la fe, primer punto. Timoteo. Dice Timoteo 4:1. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritu engañador y a doctrina de demonios. Bueno, entonces dice que van a apostatar, que quiere decir dejar. Dejar, vos creías en algo y dejás de creer en eso. Y así se puede decir de otras cosas, ¿no? Alguien que era y deja. No se puede apostatar de algo que nunca fuiste. Bien. Después, dejaron el camino recto. A ver, segunda de Pedro 2:15, y les voy a dar otro versículo para que vayan buscando. Bueno. Segunda Timoteo 1:13, Tomás, y segunda Tesalonicenses 2:15. Bueno. La próxima. Yo busco segunda de Pedro, si hacemos un poquito más rápido. 2:15. Bien, el 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, no vamos a aplicar todo el versículo, pero dice, han dejado el camino recto. O sea, en algún momento tuvieron el camino recto y dejaron. Es clarísimo, ¿cierto? Bueno. Tercero, no retuvieron la sana doctrina. Segunda Timoteo 1:13. Sí, dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Claro. Una vez creyeron lo correcto y no la retienen, dejan de creer lo correcto. Entonces, cuando un cristiano empieza a creer doctrinas erradas de demonio, como estuvimos hablando, se empieza a apartar. Entonces, ojo con lo que creemos. No es creer cualquier cosa, por más que metan a Jesús, ¿cierto? Bueno, el otro, Omar. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermano, está firme y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Ahí está. Nos manda a guardar, a conservar la sana doctrina. Bien, yo tengo ahora 1 Corintios 15:2. Vos podés buscar, Tomás, 1 Timoteo 6:10. Y vos buscás 2 de Pedro 2:1. Que creo que también lo leímos, pero bueno. Pero acá dice 2:13. No, está mal. 2:1. Está mal. Pedro. Ya lo corregí yo acá. Bueno. Bueno, yo voy a leer el 15:2. 1 Corintios 15:2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Ahí dice que
no perseveraron entonces en la palabra. Ese sería el otro punto. Entonces dice, por el cual, si retenemos la palabra, dice, que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, creíste en vano. Claro, muy claro. Bien, el otro punto. Se extraviaron de la fe por codicia. Primera Timoteo 6:10. Sí. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está. Por amor al dinero se terminan apartando muchos. Bien. Negaron al Señor que los rescató. Segunda de Pedro 2:1. 1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Dice que los rescató. Fíjate lo que dice, que los compró. Ahí, bueno, ahí dice compró, pero acá Sí. nosotros dice rescató. Negaron al Señor que los rescató. Bueno, Tomás, podéis ir buscando segunda de Pedro 3:17 y vos segunda Corintios 2:17. Yo voy a leer el Hebreos 10:26, que dice el siguiente punto: pecaban o pecan deliberadamente. Entonces, esos son los apóstatas, ¿no? 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está claro, ¿cierto? O sea que si el pecado deliberado, no el pecado que uno pueda cometer porque no se dio cuenta en un momento, sino que sabiendo que es malo, lo empiezan a practicar y a practicar y a practicar. Entonces, eso ya son personas que están apostatando, ¿cierto? De la fe. Bien. Cayeron de la firmeza, segunda de Pedro 3:17. Eso lo tiene Tomás. Sí, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Amén. Entonces dice que se puede, por el error de los inicuos, podemos caer de la firmeza. O sea, de estar en Cristo firme, podemos caer. Bien. El otro punto, falsifican la palabra de Dios. Segunda Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está. O sea, ahí es claro, ¿cierto? Hay muchos que, siendo que en un momento estuvieron en el camino, empiezan a enseñar cosas. Y no, como vimos, algunos pueden ser que nunca, ¿cierto?, hayan sido cristianos, pero hay otros que no, que empiezan a enseñar cosas y a falsificar la palabra de Dios, ¿no? Y eso lo vemos muchísimo, por dinero, ahí entra todo, ¿cierto?, lo que es el evangelio de la prosperidad, Son gente que en algún momento realmente estuvieron bien, pero ¿qué hicieron? Abandonaron el camino de Dios, empezando a enseñar y a falsificar la palabra de Dios. Y después el último, se enredaron de nuevo con la contaminación del mundo. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, ahí vemos gente que se vuelve, ¿no? Hay otro versículo, ¿no? Que se vuelve en el barro, ¿no? A revolcar, ¿no? Entonces, vimos muchos versículos y podemos ver más, ¿cierto? Que hablan claramente de que un cristiano puede caer, puede desviarse, puede apostatar de la fe creyendo doctrinas que no son de Dios. Entonces, claro, en la Biblia, de que eso puede pasar. Entonces no puede ser que en este pasaje esté diciendo que enseñando eso, porque la Biblia no se contradice. Entonces ahora vamos a ver los pasajes del tema de los anticristos, que de eso se trataba este tema, de la diferencia entre apóstata y los anticristos. Y ahí Omar lo vas a leer. Bueno, vamos a buscar
yo te pido, Caro, si vamos a buscar, bueno, ya creo algunos ya leímos. Mm, Primera Juan 4:3 y Tomás, Mateo 12:14. Lo tengan ahí marcado cuando yo le diga. Acá dice, los anticristos son los que, dos puntos, nunca fueron creyentes. Entonces, como dice, como el que estamos estudiando, primera Juan 2:19. claro. Ujú. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. No eran. ¿Ok? No eran. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá dice que nunca fueron creyentes. Niegan que Jesús es el Mesías. También lo leo yo, primera Juan 2:22. Está acá nomás. Este también lo leímos antes. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está. Y también son anticristos y Claro. no tienen a Jesús. Ujú. Ahora vamos a leer primera Juan 4:3. Son aquellos que niegan que Jesús vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Mm? Claro, que niegan que Jesús fue real, Claro, fue de carne y exactamente. hueso. Ujú. Y eso es mentira. Claro, Y usurpan el lugar de Cristo como Mesías. Mateo 12:14. ese es lo que tenemos. Tomás. Tomás, el audio. Perdón. Mateo 12:14, miren lo que dice. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Eso es lo que dice. Amén. Entonces estamos viendo, usurpan el lugar de Cristo como Mesías. Y el otro es, se A ver, muestra. ¿estará bien ese pasaje? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Ahí creo que dice que los fariseos querían destruir a Jesús, pero no veo que hable de los anticristos. Ah, sí, no, porque yo tuve que corregir de lo que estaba escrito, uno tuve que corregir y a lo mejor ese estaba mal. Acá dice que usurpan el lugar de Cristo como Mesías. Y propone, Y no, puede ser que sí. sí, a lo mejor está mal el pasaje. Pero Bueno, ya leímos anteriormente bueno, ya lo estuvimos que viendo. gente a que ese, dice que sí. Jesús dijo que muchos se levantarán en mi nombre. Sí, sí. Yo soy, síganme, pero Jesús dice no. Y Ujú. se muestran hostiles los anticristos contra todo lo que es de Dios. Ah, no, ya entendí. El Mateo 12:14 se muestran hostiles contra todo lo que es de Dios, porque viste que él leyó, Así que era al revés, está, ¿eh? Ahí está. Y usurpan el lugar de Cristo, 2 Tesalonicenses 2:4, que ya lo leímos, a este, de que él tomará, ¿cierto? acá dice 2 Tesalonicenses 2:4, que el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Claro, Ese era ese es, que toma el lugar de él. exactamente. Bien, entonces Bueno, ahí vemos claramente las diferencias, ¿cierto? Entre los que son apóstatas y los anticristos. ¿Mm? Y Omar, no sé qué quiere yo decir quería más. comentar para ir terminando ya, porque Sí. pero que hay un pasaje que está en Hechos 20:29, que ya también, ya Pablo lo decía, Hechos 20:29 y 30. Hechos 20:29 y 30. Dice Pablo, sé que después de mi partida, ella ya se iba a despedir a los hermanos porque sabía que iba a ser cancelado. Y después no le iba a ver más a los hermanos. Una iglesia que fundó. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, la iglesia, no la van a perdonar. Y de que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo también decía que iba a haber falsos ahí anticristo. Y después también tengo otro, bueno, ya lo que dijo de la cizaña, pero algo importante también que dice que en el pasaje 19 que habrían permanecido con nosotros, ¿no? Otro que habían permanecido y que no permaneció fue Demas. Acuérdense Demas, que Demas era un discípulo de Jesús, de Pablo, que también lo abandonó a Pablo. 2 Timoteo 4:10. Dice, miren pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Y Demas nos dice que era un colaborador de él, nos dice en Filemón,
para los que quieren saber todos los pasajes, está en Filemón 24. Él era un colaborador de Pablo y lo abandonó. Ujú. Y importante a permanecer en lo que hemos, como decíamos, hemos estudiado, hemos aprendido del Señor, que debemos permanecer. Y estoy buscando un pasaje, lo vamos a encontrar, está en Job 23:11. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Job, no me he desviado, he seguido firme. Y así debemos seguir, para no errar y desviarnos Claro. del camino. Bueno, en el caso, por ejemplo, ahí de Demas, por ahí entraría más, me parece a mí, como si un apóstata, porque sí. él se ve que era colaborador de, Sí. ¿no? Bueno, se supone, ¿cierto? Que él realmente era un cristiano, ¿cierto? Y que abandonó. Algunos, yo leyendo sobre este pasaje polémico, por así decirlo, creen también que puede entrar también la apostasía ahí, ¿cierto? En ese pasaje, ¿no? O sea que hay gente que, bueno, ya sea que no fueron creyentes nunca o abandonan, no permanecen en la iglesia de Cristo. Pero digamos que normalmente los anticristos, digamos, son gente que realmente nunca han creído realmente en el Señor, nunca se han convertido realmente, ¿no? Así que bueno, ahí lo dejo. Muy bien, hermanos, excelente esa distinción para que no nos confundamos con estas doctrinas falsas del calvinismo y que sepamos diferenciar, hay apóstatas y hay anticristos. Entonces, diferenciar eso es muy importante. Y nada, hermanos, vamos a dejar hasta aquí. Saber que es el último tiempo, saber que el anticristo viene, saber que muchos anticristos ya están en el mundo. Lo vemos por las sectas que hay formadas y las que quizás falten por formarse, porque cada día el enemigo está más tremendo porque le falta poco tiempo. Y sabrá Dios cuánta gente va a engañar aún más antes que venga el anticristo. Así que lo vamos a dejar por aquí, hermanos. Pueden despedirse. Bueno, gracias y paz, Gracias y que el paz. Señor les bendiga y espero que sea de edificación este estudio de hoy. Bueno, corto. Nos vemos si Amén. Dios quiere. Gracias y paz.